Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el abogado Marcelo Dueñas, abogado penalista, para hablar sobre esto que ha generado ya debate en estos últimos días. ¿Hay o no una responsabilidad estatal tras el asesinato de María Belén Bernal? Le consultamos enseguida. Doctor Dueñas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Muy buenas noches, Fausto. Encantado de saludar a usted y a toda la audiencia. Gracias, doctor. La pregunta creo que ha sido planteada y es un tema que ha sido discutido durante estos últimos días. ¿Hay o no una responsabilidad del Estado tratándose de un crimen ocurrido, según se ha revelado en las primeras investigaciones, dentro de un recinto policial, de manos de un policía activo, incluso instructor? ¿Esto podría configurarse de esta forma? No, Fausto, y lo digo de manera categórica, pero de manera inicial yo debo decir que también como todo el Ecuador se encuentra consternado con la noticia, con los resultados de este lamentable hecho, pero tengo también que objetivamente decirle que este no es un delito de Estado. No porque sea un miembro policial, una persona uniformada que pertenece a la institución policial que ha cometido el delito, constituye un delito de Estado. Tiene que haber una política de persecución selectiva a una persona por razón de etnia, por religión, por ideología, por raza, en donde se consume el delito para que pueda constituirse un delito de Estado. Efectivamente Pero en este caso, doctor Dueñas, en este caso no hablamos de un crimen de Estado, sino de una responsabilidad del Estado como tal, que un poco se ha hecho esa diferenciación en el análisis. No, Fausto, tampoco hay responsabilidad del Estado, porque esto se trata de un tema personalísimo. No olvidemos que en materia penal, la responsabilidad penal es indelegable. La responsabilidad penal es personalísima. Lo que yo veo que ahí ha sucedido, de acuerdo a toda la evolución de los hechos, es una actuación personal del teniente de policía que en el fragor de la discusión, del conflicto, de la confrontación personal que ha tenido con la doctora, que valga la pena decirlo, Fausto, era una doctora, una abogada que yo conocía, era una amiga personal inclusive. Es muy lamentable, pero la relación que se produce en el acontecimiento delictual es una responsabilidad personal que en ningún caso puede involucrar ni siquiera a la Policía Nacional como institución, menos al Estado ecuatoriano. Esto es un asunto de responsabilidad personal que el señor, el esposo, el oficial de policía, tendrá que responder ante la justicia cuando sea detenido o en ausencia, porque el delito permite hacerlo en esta condición. Seguramente más adelante habrán otros resultados producto de estas investigaciones que continúan realizándose por parte y por dirección de la Fiscalía, pero no solo es el policía, en este caso el instructor, que es Germán Cáceres, quien ha sido señalado como el principal sospechoso en el crimen de María Belén Bernal, pues aparentemente hay otros oficiales que escucharon, que no acudieron al socorro a hacer lo que están en obligación de hacer, que es en este caso salvaguardar la vida, cuando se ha reportado, y según los testimonios que constan en el proceso, gritos, golpes, lo que era evidente, una agresión, y policías no hicieron nada dentro de un recinto policial donde además se vulneraron otro tipo de protocolos, por ejemplo, de seguridad al ingreso de la abogada, luego al subir a la habitación de Cáceres. Todo esto podría entonces configurarse así. Fausto, yo le digo sin ningún ambaje, yo le digo objetivamente. Usted lo ha dicho en todo el análisis de la última pregunta que me está planteando. Los que han intervenido por omisión, no en la ejecución del delito, sino por omisión, por callar, por no comunicar, tendrán que responder como cómplices, ni siquiera como coautores. La norma penal es absolutamente clara. Y por esta circunstancia no puede haber responsabilidad del Estado. No olvide usted que yo le hablo de manera objetiva. No se ha determinado.
No se ha determinado aún tampoco si es que posterior a lo ocurrido, posterior al crimen, hubo, y eso es parte de las investigaciones, hubo la ayuda de un policía adicional. Es parte de lo que continúa en el proceso de investigación, y algunas de las, bueno, de momento son especulaciones, pero habrá que tener también los resultados y eso no está descartado. Sí, Fausto. Eso significa una responsabilidad por complicidad para todos los responsables que escucharon, que no avisaron, que no actuaron, que no intervinieron, a las personas que no comunicaron al superior que no dio parte, al que no llamó al 911. Todos aquellos son cómplices porque ellos tuvieron conocimiento de la que se estaba ejecutando un delito. Pero para que exista delito también usted, Fausto, lo conoce porque usted es un periodista investigador. Para que exista delito propiamente, el delito doloso, tiene que haber dos elementos sustanciales, la conciencia y la voluntad. Y además, para que se califique inclusive el propio crimen, tiene que haber una cierta planificación. Yo lamento mucho los efectos y los resultados del acontecimiento, pero objetivamente como abogado penalista en aplicación estricta de la norma, debo decir, aquí hay un responsable de un crimen, de una muerte de una persona, que es el teniente Cáceres, y de los responsables de haber guardado silencio, de no haberle auxiliado a la persona, a la víctima, de haber callado, de haber ocultado, o finalmente de haber ayudado a la desaparición del cuerpo. Estos son responsables de una complicidad, no de la acción del delito. Pero hay un encubrimiento ahí, o sea, podría configurarse un encubrimiento, ya se trata de un delito autónomo. Ya no existe la figura del encubrimiento, ahora va directamente a la complicidad o a la coautoría cuando participan en el momento de la ejecución del delito. Pero yo quiero decirle, Fausto, con todo el efecto que yo tengo en consideración a usted y a la opinión de todos sus oyentes, la institución policial es una institución emblemática que ha merecido toda la vida el respeto, así como las Fuerzas Armadas. Pero uno o dos de sus miembros que se aparten del compromiso, del juramento, de lealtad, de disciplina, de honradez, de cumplir las normas, no pueden desdibujar la imagen de la Policía Nacional. Y yo creo que la opinión pública está yéndose muchísimo más allá de lo que realmente ha sucedido. Aquí hay un crimen, hay un responsable y hay unos cómplices que tienen que responder ante la justicia. Pero el hecho de que se haya dado en el interior de una institución policial, de la Escuela de Formación de Policías, no quiere decir precisamente que sea una política de gobierno, una política estatal o una política institucional que se haya ejecutado para quitar la vida de una persona. No, y de hecho no se ha configurado hasta el momento que sea o que se trate de un tema sistemático, que es uno de los requisitos para considerarlo como un crimen de Estado como tal. No obstante, los varios juristas penalistas que de alguna forma difieren con su criterio, sí han insistido en todos los elementos que constan de este proceso, porque incluso Cáceres hay 3 ocasiones en las cuales él está de alguna forma expuesto a que se lo pueda detener, y él finalmente termina fugando. El momento en el que va y declara, el momento en el que no se lo detiene, después cuando regresa supuestamente a la escuela de policía, se despide de sus amigos y nadie dijo nada. Fausto, hay policías allí. Todos los responsables por omisión, por negligencia, por incumplimiento de normas, por incumplimiento de protocolos, tienen que responder de acuerdo a la reglamentación interna de la policía y de acuerdo a las normas. En el evento de que haya, solamente le digo, Fausto, podría tipificarse como un delito de Estado en el evento de que la Policía Nacional como institución de la estructura del Estado haya obstaculizado la investigación fiscal. Podría entenderse que existe un crimen de Estado o que el Estado sea el responsable. En otra condición no. Eso no se ha determinado todavía. ¿Perdón? Eso no se ha determinado con certeza todavía. No se ha determinado. Lo que pasa es que aquí tenemos lastimosamente en la balanza de la discusión, tenemos una posición de la fiscal general que cree que la palabra de ella es la palabra suprema y no tiene contradicción, y la posición de la policía.
Ella cree que puede ordenar en todos los estamentos, a nivel de judicatura, a nivel de Policía Nacional, a nivel de todo el proceso de investigación, y cree que el criterio de ella es el supremo. Ella está completamente equivocada. Ella no puede tipificar, no puede acusar instituciones. Lo que ella tiene que hacer es objetivamente ordenar, dirigir la investigación para determinar cuál es la causa de la circunstancia, cuál es el culpable. Y solamente ahí, luego de una investigación objetiva, objetiva, es decir, aquí hay una responsabilidad del Estado. Pero bajo mi apreciación de lo que yo he podido ver, de lo que yo he conversado, lo que yo he tenido acceso, Fausto, que es bastante información también, no solamente de las redes sociales, sino de gente que efectivamente ya ha hecho más de un comentario, inclusive a manera personal conmigo. Debo decir, este es un crimen que tiene que ser castigado con toda la fuerza de la ley. No por el hecho de que se haya cometido en una entidad policial, en una institución policial, en un cuartel policial donde se forman oficiales. No solamente por eso, simplemente porque se le quita la vida a una persona. Por eso tiene que ser castigado. Pero no puede irse la opinión pública con todo el morbo, Fausto, con todo el morbo en contra de una institución respetable, una estructura respetable de muchísimos años, decenas de años que tiene vigencia la Policía Nacional. No podemos descalificar, no podemos estigmatizar a todos los miembros policiales, ni al mando, ni al último de los cadetes, ni al último de los sargentos. No es así, Fausto. Aquí hay un crimen que tiene que responder el marido, el oficial de la policía, que utilizó por las circunstancias que se han presentado, por la presencia de la señora, de la esposa de ese oficial en el cuartel policial y todo lo que se ha formado, tiene que responder. Y los cómplices, los que hayan callado, los que hayan omitido avisar, dar parte, pedir, darle el auxilio necesario a la víctima, ellos tienen que responder. Pero no hay, desde mi punto de vista, muy respetable, y me distancio, yo me distancio completamente de la opinión de los más afamados y respetables juristas del Ecuador. Aquí no hay un crimen de Estado, ni siquiera responsabilidad del Estado en el acontecimiento que estamos conversando. Serán sin duda las autoridades que determinen esta condición. Y quiero hacer una referencia únicamente. Usted ha defendido y defiende, entiendo, todavía un caso de una mujer que fue violada dentro de un cuartel militar. Y salvo el desenlace lastimosamente fatal de lo que ocurrió con María Belén Bernal, en el caso de la joven, de aquí no vamos a mencionar nombres evidentemente por protegerla, pero esta mujer que fue violada en un cuartel militar por el sector de Amaguaña, si no me equivoco, ¿en qué se diferencia de lo ocurrido dentro de ese cuartel? ¿Saben qué se diferencia, Fausto? En que ella tuvo la aventura de que no sea ni descuartizada ni asesinada. Pero el hecho, esa es la diferencia que he marcado desde el inicio. Pero el hecho criminal que se cometió en el cuartel militar, que ha sido de cualquier manera postergado por la propia justicia, debe merecer, eso sí, un análisis de la opinión pública, ese sí un análisis de la prensa, un análisis real, consciente, Fausto. ¿Usted cree que ahí se podría configurar una responsabilidad del Estado en ese caso? Ahí sí, Fausto. Por las condiciones. Ahí sí, por una razón. Porque la investigación fiscal que ha durado 5 años, el viernes anterior hemos terminado prácticamente la audiencia de juicio. Lo único que falta, por una cosa una decisión incomprensible del Tribunal Penal. ¿Usted cree que que han cerrado filas militares, jueces, fiscales, para que este caso no sea sentenciado, el caso de la chica violada en un cuartel militar? La institución, los responsables de la unidad donde fue violada Erika M., donde fue violada Erika M., ellos se negaron, nunca entregaron información oportuna, ni siquiera ni oportuna ni inoportuna, nunca entregaron información a la Fiscalía, porque ahí sí existe un espíritu de cuerpo cómplice a favor del agresor. Lo cual, eso es crimen de Estado, eso es responsabilidad del Estado, lo cual porque me lleva la investigación fiscal. Lo cual me lleva a pensar que de pronto en el caso de Bernal es muy temprano quizá para catalogarlo
como una responsabilidad o no del Estado, dado que estamos a una semana apenas, y usted, bueno, nos ha referido, por lo que le he traído a colación, el caso que lleva ya 5 años, casos que evidentemente no deberían pasar jamás. Hay una gran diferencia, Fausto, y perdónenme que lo haga. Como yo digo, yo me solidarizo completamente con la familia de María Belén Bernal, mi amiga, abogada que ejercía su profesión en el edificio donde yo tengo también mis oficinas, amiga mía. Pero hay una gran diferencia en los lugares y en el efecto, en la proporción de lo que sucedió. Si bien le quitan la vida a María Belén Bernal en la escuela de policía, no olvide que ahí hay 500 cadetes, en donde los padres, los hermanos, los familiares acuden a dejarle una pizza a la medianoche, una medicina a la madrugada, porque son 500 los que están ahí. Pero en el cuartel militar donde se produjo la agresión sexual a Erika, ahí era un cuartel militar en donde tiene que garantizarse todo el sigilo, toda la seguridad. Era un cuartel militar de aviación del ejército donde nadie podía entrar. Pero en la escuela de policía tampoco se debía entrar con tanta facilidad. En la escuela de policía tampoco debería entrarse con tanta facilidad. Y eso creo que, bueno, entiendo la posición y creo que sin duda hay que esperar también las investigaciones, el avance y pues la decisión de los jueces, que y ninguno de los casos deban repetirse en el país. Así es, Fausto, estoy plenamente de acuerdo con usted. Son circunstancias que pasan, pero hay que hacer público, hay que hacer opinión pública, pero fundamentalmente hay que hacer conciencia. Pero no son asuntos, yo estoy seguro, Fausto. El tema de Erika, del caso de la violación en un cuartel militar, no porque se haya producido en el cuartel militar, yo puedo infamemente, injustamente acusar a las Fuerzas Armadas. Hay malos elementos como hay en todo lado, Pero usted lo ha dicho, ahí podría haber una... También en el gremio nuestro, Fausto, hay malas personas que se apartan de los postulados, de lo que es el decálogo del abogado. Y así en todos los lados. Entonces yo no puedo acusar injustamente ni a las Fuerzas Armadas y peor a la Policía Nacional. Le extiendo la invitación para que podamos abordar este tema de Erika M. a profundidad. La próxima semana nos ponemos de acuerdo el día para poder abordar el caso. Creo que es algo que también debe conocerse, el caso de Erika M. Y recuerden a quienes nos escuchan, se trata de un caso de violación dentro de un cuartel militar muy cerca de Quito. Lo trataremos la próxima semana. Doctor Dueñas. A la orden siempre, Fausto, y muchas gracias. Nos ponemos en contacto. Gracias. Ha sido el abogado Marcelo Dueñas, abogado penalista, hablando sobre el asesinato de María Belén Bernal. ¿Hay o no responsabilidad del Estado? Él ha dicho que no se configuran los elementos para considerarlo de esta manera, difiriendo de los criterios de otros juristas, de un tema que sin duda tendrá largo debate de aquí en más. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.